Buen clásico para comenzar la mañana, 9 de la mañana con 10 minutos. Y otro clásico de tus mañanas es el panel Nuevas Voces. Le damos la bienvenida a las panelistas que ya están en conexión. Ayelén Charampa, presidenta de Comunicaciones de la Juventud Socialista. ¿Cómo estás, Ayelén? Bienvenida. Hola Felipe, ¿bien y tú? Bien, gracias. Valentina Alarcón, también conectada ya a esta hora con Enlace USACH, concejala de Evópoli en Providencia. ¿Cómo estás, Valentina? Bienvenida. Hola Felipe, todo muy bien. Aprovechamos de mandarle igual un saludo a Rodrigo ahí. No lo vamos a echar 100% menos porque te tenemos a ti, pero igual le mandamos un saludito. Sí, por supuesto. Bueno, siempre lo decimos, ¿no? Hay que intentar reemplazar a uno que es irreemplazable. Le mandamos todo nuestro cariño y nuestras buenas energías a don Rodri, que está pasando ahí por un momento delicado en su familia. Nosotros nos metemos de lleno en el debate en torno al voto obligatorio acá en nuestro país. Tenemos elecciones en noviembre, quedan un par de meses. Sabemos que pasando el 18 de septiembre se pasa el segundo semestre volando. Todo esto además en el contexto del traspié que sufrió este proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados, con abstenciones y votos en contra incluso del oficialismo. Ahora el gobierno está buscando reponer en el Senado la multa por no sufragar, pero además con elementos sensibles para lo que es una democracia, como son la participación electoral, la legitimidad de las instituciones, entre otros elementos también, ¿no? La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, ayer domingo, en entrevista con el programa Estado Nacional de TVN, aceptó que hay una cierta especie de complejidad, ¿no? De poder cuadrar el círculo, de poder ordenar las filas. Entre miradas, además, que son divergentes. Hay miradas distintas, por ejemplo, con que la sanción sea diferenciada, o con que la sanción sea la misma para todas y todos, o quienes de lleno rechazan la multa por no votar. Primero que todo les quería preguntar, Ayelén, partiendo contigo, ¿por qué debería sancionarse o no debería sancionarse con multa el no ir a votar? Bueno, yo creo que es una pregunta compleja, ¿no es cierto? Porque yo creo que al menos en mi partido siempre hemos tenido la misma opinión. Y es que si bien durante nuestro gobierno se instauró, gobierno presidente Bachelet me refiero, el voto obligatorio, siempre fue en miras a generar un cambio estructural que trascendiera en generaciones en nuestro país. Y esto dice relación con tener más horas de historia, cultivar la educación cívica desde más pequeños y en el fondo que la multa se fuese borrando durante el tiempo. Ahora bien, yo creo que hay un disenso tanto en mi partido como en la coalición y entre los diputados que hoy son de gobierno y el gobierno mismo en cuanto a cuál sería la diferencia que hay que realizar en las multas. En mi opinión personal debería tener una multa diferenciada, pero he sido capaz ahora escuchando el debate contingente de entender por qué también no se quiere implementar las multas en este proceso. Creo que ha sido un debate súper encima, con calculadora en mano por parte de la derecha, sobre todo de republicanos y demócratas, que siempre se opusieron al voto obligatorio y que además quieren incorporar y tienen diferencias entre ellos respecto a la sanción que recibirían o no los extranjeros. Entonces creo que es una discusión que tiene distintos alcances y distintos matices, pero lo importante es lo que señaló ayer la ministra Vallejo, que es en el fondo instar a que los diputados oficialistas apoyen este acuerdo al que se había llegado. Y por otra parte me parece insólita la reacción de los parlamentarios de la derecha que señalaron como este freno al resto de las discusiones en el Parlamento. Creo que es evidente que acá hay una necesidad imperiosa por parte de ellos de ganar las elecciones y no de hacer que este país sea un país mejor. Yo creo que cuando uno lleva de la mano ambas cuestiones, tanto la disputa por el poder como la búsqueda por un Chile más justo, donde las personas tengan mejores oportunidades, etcétera, no se habría señalado de manera tan abierta esta amenaza que le realizan al Ejecutivo y a los proyectos que hoy se están debatiendo en la Cámara Baja. Sí, Valentina, ¿debería tener multa el no ir a votar o no debería tener multa o multa diferenciada? Mira, en primer lugar, si hace ya unas elecciones atrás definimos la necesidad de tener voto obligatorio, me parece lo mínimo que sea de verdad obligatorio. O sea, si no hay multa es lo mismo que tener voto voluntario. Hay mucha gente que va a votar igual porque entiende que es una responsabilidad y además es un derecho. Independiente, hay gente que va a votar con obligación, sin obligación, pero es importante que todos nos hagamos parte de la elección y que mientras más las personas se puedan ser elegidas con la participación de todos los ciudadanos, eso le hace mejor a la democracia en el largo plazo.
porque si no termina siendo la elección de algunos. Nosotros como partido estuvimos al principio a favor del voto voluntario, pero también fuimos los primeros en decir que no había resultado bien y que había que cambiar esa política pública. Pero me llamó la atención lo que comentó Ayelén respecto a que el oportunismo de la derecha. A mí lo que me llama la atención profundamente de este proceso es que nuevamente el oficialismo no se puede poner de acuerdo, como que ha sido durante estos 4 años que hasta algunos de los proyectos que la misma candidata del oficialismo ha salido a defender y decir que fue logro de ellos, fueron gracias a la participación de la centro derecha. No fue gracias a ordenar al oficialismo, porque no lograron ni siquiera ordenar a los propios. Y aquí volvemos a ver lo mismo. Nuevamente, el gobierno no logra ordenar a los propios, no logra ponerse de acuerdo, empiezan a hablar esto de las multas diferenciadas para las personas que son personas migrantes, pero que ya pueden votar porque llevan los suficientes años, porque nuestra ley está establecida de esa manera, y quieren empezar ahora a inventar estas fórmulas diferenciadoras. Y se le dice como que la derecha es la oportunista. Yo, de partida me parece terrible que estemos definiendo esto a ¿cuánto? 2 meses, casi un poquito más de 2 meses de la elección. Esto debería haberse definido mucho antes. Y eso también tiene que ver con voluntad aquí del gobierno de querer ponerle la urgencia a los proyectos de ley. Prefirió poner otros sobre la mesa antes de definir esto. Lejos del periodo eleccionario, ya tenemos a los candidatos definidos, el mismo Congreso tiene que definir hoy día si hay multa o no y están todos de candidatos, por lo menos en la Cámara de Diputados, en el Senado en la mitad, pero igual hay una parte importante. Entonces tú decís, bueno, ¿de quién es la responsabilidad de que esto no esté pasando? O sea, y yo esperaría que una vez tomada esta decisión, pasado este ciclo electoral, también tomemos una decisión estructural como país de qué queremos hacer con los votantes respecto a la multa, y no tengamos que estar para cada elección definiendo, porque si es así, todos los personeros, y aquí hablo en general de la política, no solamente de la derecha ni de la izquierda, sino prácticamente todos los diputados, van a estar mirando qué les conviene en el fondo, porque es lo natural, a lo que ellos quieren es ganar la elección. Entonces me parece como una patudez de Ayelen que diga como la derecha oportunista, si la izquierda y el oficialismo en particular no ha sido capaz ni siquiera de ponerse de acuerdo entre ellos, que es lo que uno esperaría al menos de quienes tienen que impulsar y gobernar, que son el gobierno. Entonces ahí hay mucho que se puede trabajar, y creo importante que zanjemos esta discusión rápidamente para estas elecciones, ya un poquito tarde, pero de sobremanera para el próximo ciclo electoral, que ya quede definido ex ante y no estar cambiándolo cada vez. Sí, Valentina tocaba varios puntos que tengo yo acá en tabla para poder preguntarles aquí en el panel y para seguir discutiendo sobre este tema. Uno de los cuales es ¿qué aprendizajes debería sacar, Ayelén, el gobierno sobre la necesidad de construir acuerdos? Sobre todo en este que es su último año en la moneda y sobre todo considerando que queda tan poquito tiempo para las elecciones. Te pregunto esto, pero también te dejo el espacio y el tiempo por si quieres responder también al emplazamiento. Sí, me hago cargo de mis palabras. Yo creo que acá no tenemos que leernos la suerte entre gitanos. Acá la evolución de la opinión de la oposición y de quienes militamos en los partidos que hoy gobiernan ha ido evolucionando. O sea, si me van a decir patú a mí, porque tenemos hoy este pequeño disenso respecto a las multas que hay que establecer al voto obligatorio, yo le pregunto abiertamente a la derecha, pero una pregunta súper directa: ¿quieren echar a los extranjeros o quieren recortar el plazo para que sean ciudadanos antes y puedan votar? Porque a medida que se han dado cuenta la tendencia de voto que van a tener en estas elecciones, han ido recortando estas ideas de expulsar a los inmigrantes ilegales, de tener los procesos de regularización. Entonces, cuando es a favor de su proyecto político, yo también veo una modificación radical sobre su postura. Entonces, si es que vamos a hablar de líneas políticas claras, yo creo que es una pregunta abierta para ambos sectores. Ahora, respondiendo sobre los aprendizajes que debiera tener este gobierno en materia de reunir acuerdos, yo creo que esto se expresa fundamentalmente en que somos una coalición súper amplia. A diferencia de la derecha, la izquierda siempre ha sido proclive a mostrar disensos porque somos partidos que se componen de ideologías más complejas. Y eso no solo tiene una fundamentación teórica, sino que también súper práctica.
Podemos ver que hoy día tenemos un gobierno de un partido comunista que antes le costó y que fue excluido de la concertación, que luego fue incorporado a través de la nueva mayoría y que hoy está de lleno en Unidad por Chile. Hemos visto los debates en la última semana entre los secretarios generales del Partido Comunista y del Partido Socialista, o sea, yo creo que es inevitable que esto exista, pero creo que al menos sobre el tema del voto obligatorio y las multas, y como el guarismo de la multa, la ministra Vallejo ha sido súper claro, o sea, ya se instó y ya se señaló que esto va a poder modificarse a través de las indicaciones. El proyecto de la diputada Pérez en el Senado, o sea, es una cuestión que todavía se puede revertir, entonces sancionar tan tajantemente al pacto de gobierno por una cuestión que todavía está en veremos, yo creo que es innecesario. Yo creo que acá todos tenemos que asumir con responsabilidad el deber legislativo y gobernante que respectivamente tenemos, y eso se está haciendo por parte del gobierno. Yo creo que ordenar una coalición siempre es difícil, y sobre todo cuando tenemos una coalición así de amplia, para que vean que no somos tan comunistas como dicen, y que acá si hay espacio para el debate, de repente cuesta que nos ordenemos incluso. 9 de la mañana con 21 minutos. Está entretenido el debate, está bueno el debate porque, bueno, a mí me gusta esto, ¿no? Siempre con altura de miras, con los argumentos sobre la mesa, con datos, con información. Valentina, me quedo con esta idea también para dejarte el espacio y el tiempo. ¿Está la derecha beneficiándose o buscando beneficiarse con el voto extranjero? A mí me da un poco de risa esto, porque acá desde los básicos, porque Ayelen dijo que allá ellos eran más complejos ideológicamente, acá desde los básicos por lo menos en general hemos sido más capaces de ponernos de acuerdo. El lado como más complejo, hoy día están todos juntos ideológicamente solo porque necesitan estar juntos, porque si no perderían la elección. Antes estaban separados cuando les estaba yendo bien la concertación por un lado, el Frente Amplio y el Partido Comunista por el otro. Hoy día que las elecciones no les están yendo tan bien, están obligados a estar juntos. No es tanto una decisión ideológica como una necesidad de sobrevivencia electoral, que es parte de los incentivos del modelo electoral que tenemos hoy en día. Yo sí creo que es importante aclarar para que no quede la sensación de que las personas migrantes que pueden votar son personas que están de manera ilegal, porque ahí estaríamos mezclando peras con manzanas. Las personas que pueden votar son personas que están regularizadas, que no están de manera ilegal en el país. Y creo importante decir eso, porque si no puede quedar la sensación de que cualquier persona que pueda entrar pueda votar. Entonces la discusión de si es que estamos a favor o en contra de la migración irregular o no tiene nada que ver con esta discusión, porque esto es sobre personas que pueden votar y son personas que están de manera regularizada. Entonces, la migración ilegal o no queda fuera de esta conversación, a mí me parece. Respecto al voto migrante, creo que es una discusión súper importante a tener, es de cuánto tiempo consideramos que hay muchos países donde las personas a los 5 años que llevan un país pueden votar en elecciones locales, pero todavía no en nacionales. Requieren nacionalizarse para poder votar de manera nacional. Y eso me parece que es un debate súper importante a tener, pero me parece que no es el momento para tenerlo, que es distinto, porque estamos a puerta de la elección y no podemos estar discutiendo si una persona que puede buscar en el CERVEL hasta dónde puede votar. No podemos decirle hoy día, bueno, mañana usted no va a votar. Esa es una discusión que podemos tener después de este proceso electoral, que por fin vamos a tener un par de años sin procesos electorales, después de haber estado con los plebiscitos y un montón de procesos bien seguidos. Espero que se dé el espacio para tener esa discusión. Y espero ahí que el oficialismo tenga la altura de mira para cuando sea en oposición poder llegar a un acuerdo y no como lo fueron como oposición durante el gobierno de Sebastián Piñera, donde no estuvieron disponibles a avanzar a ningún acuerdo. Valentina, deslizaste algo sobre esto hace un ratito, pero te quería preguntar más profundamente qué riesgos tiene para la democracia, ¿no? Tener o mantener un voto obligatorio sin multa. O sea, es volver al voto voluntario de alguna manera, siento yo, y hubo razones por las cuales las cambiamos. Estuvimos todos de acuerdo que era mejor movernos a un sistema de voto obligatorio donde sepamos realmente lo que piensan los chilenos, porque cuando uno tiene voto voluntario son las personas más motivadas o que les interesa más el votar o que no tuvieron problemas ese día de la elección para ir a votar, las que terminan yendo a votar. Y eso es un problema porque termina elitizándose la elección de los presidentes, de los diputados, de alguna manera, y eso puede ser dañino para la democracia a largo plazo. Es importante saber lo que de verdad piensa
y elegir y quienes de verdad quieren que sean sus representantes. Eso un día puede ser de derecha, el otro día puede ser de izquierda, después puede ser de otras líneas políticas más populistas, menos populistas, pero de alguna manera permiten reflejar lo que realmente quiere la ciudadanía en su conjunto y no solo el grupo motivado que va a votar. Entonces, cuando tú le sacáis la multa es volver a lo anterior. Y por algo lo cambiamos. Hubo toda una discusión, fue larga y bastante profunda de por qué había que realizar estos cambios. Entonces, querer volverlo atrás ahora a mí me parece como medio antojadizo por el cálculo electoral de esta elección en particular. Empezar a ver ya, ¿en esta elección me conviene o no me conviene que haya multa? Y de alguna manera eso yo creo que es dañino a largo plazo. Si abrimos esta puerta de discutirlo ahora, para todas las elecciones vamos a estar cada vez discutiendo si nos conviene o no nos conviene, y el que tenga mayoría, bueno, lo verá a su pinta. Ayelén, mantener un voto obligatorio pero sin multa, ¿qué riesgos tiene? ¿Estás de acuerdo con que es de alguna forma regresar al voto voluntario? No, yo creo que acá hay una diferencia conceptual en el plano formal y en el plano político y simbólico. Y yo creo que declarar el voto obligatorio siempre transmite de nuevo esta idea de que la participación electoral es un deber cívico, es un deber reconocido en nuestra Constitución y no es solo un derecho. Pero claro, entiendo que hay un cumplimiento imperfecto cuando no de la propuesta del voto obligatorio cuando no se tiene multa de por medio. Ahora bien, yo creo que igual, y lo dijo ayer la ministra Vallejo en Estado Nacional, considerando el estado de las cosas, lo caro que está vivir en Chile, yo sigo insistiendo en que debiese haber una diferencia en las multas. Entiendo lo que dice Valentina, respecto a que claro, sería como volver al voto voluntario, pero igual me sorprende que ahora, disculpen el francés, pero nos chicoteen los caracoles con votar esto luego, cuando en realidad, si es que vamos a hablar de timing o de mal timing, esta discusión debió darse mucho antes. Mucho antes. O sea, no es solo, y reconozco la culpa de parte del oficialismo, responsabilidad de nuestros partidos que esta discusión se esté llevando ahora con esta celeridad, y creo que igual hay que reconocer la voluntariedad que ha tenido tanto Elizalde como la ministra Vallejo para que podamos llegar a un consenso en este guarismo de las multas que ha sido como tema en boga en toda la prensa nacional. Entonces creo que ahí igual hay que reconocer el esfuerzo del gobierno. Sí, antes de cerrar esta primera parte de la conversación en el panel Nuevas Voces, quería entrar un poquito en esto que es la desafección política, ¿no? De repente un desencanto de la ciudadanía y que se ha transformado en un fenómeno más o menos transversal. Discusiones como estas, Valentina, van perjudicando aún más en esto que es la lejanía de la ciudadanía con la política y con los procesos democráticos. Sí, yo creo que de alguna manera también enreda y hace creer que todo es oportunismo, y eso también es una lástima para el sistema político en general, y aquí no solamente me refiero a la derecha, me refiero a toda la política. La política está muy desprestigiada y es en parte por estas situaciones, como porque estemos a última hora viendo quién va a ser, cómo se va a hacer, cómo va a ser la multa, que estemos a última hora teniendo esta conversación, también te hace dudar de cuál es el objetivo, y empiezan aquí las interpretaciones que pueden ser reales, pero que son dañinas a largo plazo. Y aquí creo que sí hay una responsabilidad grande del gobierno y de la clase política en general de estar siempre haciendo todas estas cosas a última hora. Están como con la presión en el cuello, si no, estas cosas no estarían saliendo. Y como decías tú, estos son daños que terminan siendo estructurales para la política. Sí, Ayelén, también para cerrar. Sí, yo creo que acá hay ya una desafección profunda, sobre todo en las clases sociales menos acomodadas de nuestro país, que cuando ve temas políticos y el debate nacional, siempre se concentra en los conflictos y no ve soluciones reales que se estén discutiendo. Yo genuinamente creo que si uno habla con una persona común que no tenga este interés por la política que tenemos Valentina o yo, o alguien que está metido en estos temas, lo que menos le importa es si es que el voto es voluntario u obligatorio en términos de si es que se está haciendo de manera como a través del cálculo electoral o no. Lo que le interesa realmente es quién va a solucionar los problemas de seguridad que existen hoy día, los problemas en la educación pública, en la salud pública, y cuando nos metemos a este debate, nuevamente yo creo que se tensa y se genera
o se profundiza la distancia entre la ciudadanía común y corriente y la clase política. Estoy de acuerdo en que todas estas discusiones se debieron tener con anterioridad, pero ya que la estamos teniendo ahora, yo creo que hay que tener la mejor voluntad posible desde todos los sectores. Continuamos, estamos en vivo y en directo en la 94.5, en nuestro canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales en el diario usach.cl y en la aplicación Radio Usach. Estamos haciendo este enlace Usach de día lunes 8 de septiembre. Estamos en el panel Nuevas Voces junto a Ayelén Chanampa, vicepresidenta de Comunicaciones de la Juventud Socialista, y Valentina Alarcón, concejala de Evópoli en la comuna de Providencia. Estuvimos conversando sobre el voto obligatorio, las multas o las no multas, esta discusión que se ha tomado a la agenda política en estas últimas semanas, también sobre el voto extranjero, pero también nos tenemos que meter en lo que va a marcar seguramente esta semana. El 11 de septiembre se conmemoran 52 años del golpe de Estado de 1973. Es un momento en donde la memoria, la verdad y la justicia se vuelven el centro de la discusión política, y más en este año que es un año electoral, de parlamentarias y también presidenciales. Estábamos revisando una nota de Radio Cooperativa donde Alicia Lira, presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados y ejecutadas de la política, destacó que, a diferencia de administraciones anteriores, el actual gobierno ha mostrado voluntad política y empatía para avanzar, por ejemplo, en el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas y en la protección de sitios de memoria. Sin embargo, también recordó que son más de 1.100 las familias que siguen viviendo una tortura permanente por no saber el destino de sus seres queridas y de sus seres queridos. Les quería preguntar, y quería partir esta conversación, habiendo ya pasado 52 años desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, ¿cómo sienten y cómo describen ustedes el escenario actual, la conversación actual, la discusión actual en relación a este tema en comparación con décadas anteriores? ¿Ha habido un avance, Ayelén, o seguimos estancados en la discusión? Bueno, la verdad es que yo tengo 24 años, así que me cuesta un poco retroceder en el tiempo, pero quizás con la opinión de mis padres o de personas de mayor edad puedo opinar en este tema. A mí me parece lamentable el estado de discusión política que se ha generado actualmente respecto a la conmemoración del golpe de Estado, la conmemoración histórica, por cierto, me refiero. Creo que es la fecha más dolorosa que inicia la era más oscura de Chile. A partir de entre 1973 y casi los años 90 se violaron de manera masiva los derechos humanos en nuestro país, y me parece muy triste que no haya un consenso mínimo en los términos de reconocer qué fue lo que se hizo, qué fue lo que pasó, y que recaigamos nuevamente en discusiones tan obscenas como las que se dieron en el comando de Matei hace poquito sobre si esto fue un gobierno militar, si fue una dictadura, si fue un pronunciamiento. O sea, de verdad, y sé que esto va a sonar descarnado, pero de los tres candidatos de derecha, a mí el que más me gusta en este tema es Johannes Kaiser, porque a mí me gusta la gente directa, la gente honesta, y al menos él siempre ha mantenido una pura postura respecto a este tema. No ha disfrazado, dependiendo de quién la entrevista o quién lo entrevista, cuál es su postura respecto al golpe de Estado. No me sorprende, es la hija de alguien que fue parte de la junta militar, pero creo que al menos ya habiendo pasado 52 años, como a nosotros nos exigen siempre que pasemos la página y que dejemos de recordar dolores obsoletos, a mí me tranquilizaría mucho el espíritu que al menos tuviéramos un consenso mínimo en qué fue lo que pasó, y de ahí que cada uno se vaya palpando de si lo apoya o no. Pero yo creo que acá para algo existe la RAE, la definición de dictadura y la definición de democracia existe por algo y no tiene respuestas tendenciosas según el partido en el que uno milita. Así como a nosotros siempre nos preguntan si China, Cuba, Nicaragua, son dictaduras o no, a mí me gustaría que acá se respondiera sin medias tintas y hubiera un consenso al menos en los espacios de debate político. Yo entiendo que esta discusión es bien elitista por regla general, pero el daño que se generó en la democracia en términos a futuro, me refiero desde el golpe de Estado en adelante, pesan hasta el día de hoy. Y creo que es insondable el daño que se ha producido en la desconexión que existe entre la clase política y la ciudadanía. Creo que el golpe de Estado rompe con una cohesión social que hasta el día de hoy no se puede recuperar, y de hecho yo creo que parte de ahí la discusión de por qué hoy día podríamos tener voto obligatorio y voto voluntario de nuevo. Creo que también hay consecuencias que no se han medido lo suficientemente bien
Y por cierto, este debate ya me parece absurdo. Yo creo que hay cosas que hay que reconocerlas nomás. Y, por ejemplo, el partido de Valentina, yo entiendo que tiene una postura mucho más pro derechos humanos y democracia, pero están en coalición con partidos con los que no. Entonces yo creo que ahí igual hay que discutir cuáles son las red flags que supone generar alianzas con partidos que no tienen los mismos principios que a mi parecer son mínimos, como querer que Chile siempre sea un Estado democrático, no querer imponer cosas por la fuerza, no matar a tus propios ciudadanos, etcétera. Valentina, ¿cómo ves la discusión al día de hoy, habiendo pasado décadas? Mira, yo creo que la discusión solo, yo cuando estaba en la universidad esperaba que la discusión solo fuera mejorando y creo que solo ha ido encrispándose más. Y eso creo que ha sido responsabilidad de todos los sectores políticos, y no estoy hablando de las personas y las familias víctimas de violaciones de derechos humanos, estoy hablando de la clase política en general, que siento que ha agarrado esta bandera para bien o para mal, como para hacer show un poco porque siempre esto es en torno a las elecciones. Todos los procesos eleccionarios hemos tenido la conmemoración de esta fecha, que es una fecha súper compleja para el país, en medio de elecciones, y eso permite y como que alimenta esta como necesidad de conversación. Pero sí me quiero hacer cargo de algunos puntos que planteó Yelena. Dentro de Chile Vamos, todos los partidos de Chile Vamos han sido claros, y sus presidentes de sus partidos en distintas instancias, y demócratas, que también hoy día no es parte de Chile Vamos, pero sí es parte de con quienes vamos en la lista parlamentaria, han sido claros en decir que hay cosas que no se pueden repetir. Y la candidata fue clara, tuvo algunos problemas en su minuto, pero después fue clara en una carta que está publicada en el diario, que se puede encontrar fácilmente, donde ella planteó directamente cuál es la visión. Es una diferencia estructural con la coalición que comparte Yelén, con personas que hace poquito, como Daniel Jadue, estaban diciendo que si era necesario pasar por encima de la democracia, bueno, había que hacerlo. Entonces, yo encuentro mucho más difícil compartir coalición y lista parlamentaria con personajes así, que después como que la excusa que siempre te dicen es como, no, pero nosotros no compartimos partido, pero bueno, están en la misma lista. Los votos del Distrito 9, donde va candidato Daniel Jadue, que voten por alguien socialista en esa lista, también es un voto implícitamente para un personaje así. Y es un partido, sí, porque el sistema electoral es así, se suman los votos a la lista. Entonces, cuando uno comparte coalición, tiene que estar dispuesto a compartir ciertas cosas. Nosotros, de alguna manera, por eso hemos dicho que no compartimos con ciertos partidos, otros partidos de la derecha, ciertas visiones, y somos proyectos distintos, y hoy día llevamos listas parlamentarias distintas y candidatos presidenciales distintos. Por otro lado, me parece como, quizás tiene que ver con la edad que tiene Yelén, pero desconocer el rol del general Matei en ser el primero en reconocer la derrota de Pinochet en el plebiscito, y de alguna manera como salir a hablar de alguien que es el padre de una de las candidatas de la derecha. También me parece como un desconocimiento un poco de los roles que jugaron las personas en la historia. Entonces también me parece importante plantear ese tema sobre la mesa. Sí, creo que hay que ser más claros. Creo que la derecha se ha enredado en algunas instancias, así como la izquierda se enreda constantemente con reconocer las violaciones de derechos humanos a nivel universal en distintos países del mundo. De repente se enredan en decir si es dictadura y no dictadura. También creo que en la derecha hay sectores que se enredan constantemente con esta discusión. Pero sí me parece que la discusión solo se ha encrispado, solo se ha vuelto más, sobre todo en la gente más joven, se ha vuelto una discusión aún más polarizada de lo que era antes, y por lo menos cuando yo estaba en la universidad tenía la expectativa que esto solamente se podía ir avanzando a llegar a un consenso y trabajar más juntos para evitar que estas situaciones se repitan. Pero de alguna manera solo he visto que esto está volviendo a encrisparse, a polarizarse, y creo que los extremos hoy día en Chile han potenciado y han hecho como que la cancha esté dispuesta para una situación de esa manera. Entonces creo que tenemos una responsabilidad los que somos
centro derecha, centro izquierda y de centro, en empezar a volver a defender esto en una conversación más directa, más clara, con las reparaciones necesarias que haya que realizar y con los reconocimientos históricos que corresponden. Sí, el Plan Nacional de Búsqueda es una de las iniciativas más relevantes, podríamos decir, en los últimos años en relación a la búsqueda de justicia, verdad, reparación. Sin embargo, pareciera ser que no es lo único que falta, ¿no? Ayelén, ¿qué sientes tú que es lo que falta todavía para poder darle tranquilidad a esas familias? ¿Será también por ahí que hay que, como se dice, ¿no?, hincarle el diente a los pactos de silencio también? Ayelén parece que está silenciada, no te escuchamos. Ahí sí. Ahora sí. Te digo que te respondo al tiro sobre el Plan Nacional de Búsqueda. De hecho, yo soy sobrina de un detenido desaparecido, así que estoy bien informada sobre el tema. Pero a propósito de que Valentina llama a la responsabilidad y ataca un poco mi generación para poder tratarme de ignorante en un tema, hay algo que al parecer ella sesgadamente no mencionó, y es que el año 2011 la Corporación Humanas se creyó y señaló, o sea, solicitó el procesamiento de Fernando Matthei como autor mediato de los delitos de secuestro, torturas y vejámenes sexuales cometidos en contra de distintas mujeres cuando él fue director general de la Academia de Fuerza de Guerra de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea Chilena. Entonces, a mí no me van a vender a Fernando Matthei como alguien que contribuyó al proceso de recuperación democrática, porque a partir de presiones internacionales y por el riesgo que suponía para él en términos judiciales no reconocer el triunfo del plebiscito, lo tuvo que hacer forzadamente. Yo he visto ese video con las cámaras directamente, él entregando las llaves de la moneda. Yo conozco ese momento, pero él fue parte de la Junta Militar desde 1978. Entonces, desconocer lo que ocurrió desde 1978 en adelante y lo que ocurrió para atrás cuando él no era parte de la Junta Militar, pero sí era parte de, o sea, era de hecho director de la Academia de Guerra de la FACH, me parece una irresponsabilidad no solo política, sino también histórica. Y volviendo a esta discusión que se ha dado tanto de la candidata Matthei como en su comando, también decir que ahora existe una carta publicada en el Mercurio en que reconoce que hubo una dictadura, perfecto, valorable. Pero no estoy hablando de que hace 6 meses o hace un año hubo un disenso dentro de ese comando. Estoy hablando de que ella en Radio Agricultura señaló que en Chile estábamos en una guerra civil y utilizó ella ese concepto, no es una mala interpretación mía. Estábamos en una guerra civil, el pronunciamiento militar fue inevitable y era obvio que iban a ocurrir ciertas muertes, que en el fondo fueran una arrancada de tarros por parte de los militares. Nada de eso fue así. Y si luego tienes a Sutil señalando que tampoco fue una dictadura y se tiene que meter Luciano Cruzco, que los presidentes de partido, no me van a vender a mí que había un consenso en ese comando. Y de hecho, yo diría que más por calmar las aguas que por una convicción política y democrática, reconocen hoy que hubo una dictadura en ese momento. Si no fuera por tiempos de elecciones, precisamente yo diría que por marcar distancia del gobierno, sostendrían lo que de verdad piensan. Si acá no hay medias tintas, y a mí no me cuesta cuando tú señalas estar en una alianza con el Partido Comunista de Chile, porque el Partido Comunista de Chile, a diferencia de los políticos que son parte de tu coalición, nunca ha profesado y nunca ha querido generar una dictadura en Chile. De hecho, más que mi partido incluso, fue un partido que estuvo por la estabilidad durante la Unidad Popular. Fue un partido que no propició la guerra civil, fue un partido que quiso mantenerse al alero de la Constitución y las leyes en la OP. Entonces, a mí no me molesta estar con el Partido Comunista y además mi candidato por el Distrito 9 es César Valenzuela Mas y no Daniel Jadwe. Y ahora respondiendo sobre el Plan Nacional de Búsqueda, yo creo que ha sido un gran avance, es una deuda histórica al que el gobierno ha respondido, pero romper con los pactos de silencio es necesario. O sea, quienes violaron los derechos humanos, quienes violaron mujeres, quienes torturaron, quienes detuvieron, es el Estado, pero es el Estado a través de sus fuerzas militares y por lo tanto ya les va quedando poquito tiempo de vida a aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad y su silencio es un pacto de muerte en vida para quienes somos familiares de víctimas de desaparición forzada. Entonces, sin romper esos pactos de silencio, sin que haya un compromiso del Estado en su conjunto, y hablo de Estado porque las fuerzas militares son parte del Estado, siempre va a haber una deuda. Si nosotros no sabemos qué les pasó, qué les hicieron, dónde los desaparecieron, esa es una deuda
que no hay plan nacional que pueda subsanar. Es una herida que va a existir hasta que sepamos qué es lo que ocurrió con nuestros detenidos, como es inevitable. Eso. Ayelén, ¿cuál es el papel que jugaron las mujeres en la lucha por los derechos humanos, también en la preservación de la memoria y ahora también actualmente en el escenario político? Anteriormente, la semana pasada, habíamos estado revisando todo lo que era esta red de bots que apuntaban sus dardos precisamente a las dos candidatas que son mujeres. Sí, yo puedo hablar de hecho desde mi experiencia personal y familiar. Cuando mi familia estaba en centros de detención y tortura, fue mi abuela precisamente la que con otras mujeres presentaron recursos de amparo, pagaron todas las coimas que la DINA les cobró para señalar dónde estaban, en este caso mi tía y mi tío. Mi tía estaba embarazada cuando estaba presa siendo torturada. Y creo que hemos sido las mujeres a lo largo de la historia quienes hemos asumido estas luchas, pero también quienes soportamos las consecuencias de la represión en términos generales. Es cosa de ver a las mujeres gazatíes hoy luchando por la libertad y por que se termine el genocidio en Gaza, también el de las mujeres vascas. Creo que es cosa de analizar las fotografías históricas que existen a nivel universal para darnos cuenta que las mujeres somos quienes, también por un rol que reconociendo el sistema machista en el que vivimos existe. En la dictadura quizás no habían tantas militantes mujeres como hombres, y es por ello que cuando los compañeros estaban detenidos, las mujeres asumieron un rol de lucha inalcanzable que como que hubo que asumirlo nomás. Y de hecho, ya aterrizando un poco y saliendo de la discusión política, si tú te paras afuera de la penitenciaría, las que están haciendo la cola para entregar el pan y para ir a ver a sus maridos, hijos, esposos, hermanos, son las mujeres. Nosotras, este rol de cuidado y de apañe y de lucha también en términos políticos existe siempre. Y a propósito de la vergüenza que estamos pasando como Chile, a propósito del tema de los bots de Kast, me parece que es súper normal. No me sorprendió nada que se dirigieran estos dardos hacia las mujeres, pues si a las mujeres nos pegan por nuestra apariencia física, por nuestra posición económica, por nuestra posición política, por nuestras elecciones sexuales, entonces es evidente que somos los flancos en un sistema patriarcal donde es mucho más fácil pegarles a las candidatas mujeres que a los candidatos hombres, incluso cuando ellos cometan errores y tengan menor currículum y menor preparación profesional y menor preparación política para hacerse cargo de este país. Entonces la verdad es que no me sorprendió nada, creo que replica el sistema patriarcal como está diseñado, sí, para pegarnos a nosotros. Y pareciera, en esta contienda, digamos, presidencial en la que estamos inmersos en estos tiempos, que en las mismas... en los mismos comandos también las candidatas mujeres tienen propios adversarios. No sé, es cosa de ver la posición que toma, por ejemplo, Janet Jara sobre un tema para que al día siguiente o Daniel Jadwe o Lautaro Carmona la perjudiquen, digamos, con alguna vocería. Lo mismo en el caso de Evelyn Matei, donde mencionaba, por ejemplo, Valentina inserto para explicar, ¿no?, lo que dijo en Radio Agricultura. Luego, al par de días después, Juan Sutil habló algo totalmente contrario, pareciendo, digamos, que es algo que la va a perjudicar a ella como candidata y también sobre sus decisiones. Valentina, no sé qué te parece a ti, cuál es el papel que han jugado las mujeres en toda la historia, ¿no?, en toda la historia política, pero en este caso viendo temas de derechos humanos, en la lucha por los derechos humanos, por preservar la memoria y también ahora en esta contienda política presidencial. Sí, yo creo que es cierto que las mujeres han tenido un rol en política orientado mucho al cuidado, como decía Yelén, y tiene que ver un poco con el rol histórico que se nos ha asignado a las mujeres, y cuando de alguna manera salimos un poco de ese rol y empezamos a querer liderar, por supuesto recibimos más dardos, y creo que eso se ha visto a nivel mundial, en el fondo, en países donde ha habido candidatas, en general esas candidatas son más atacadas por decisiones que a veces son las mismas que toman los hombres. La pregunta, cuando tú eres candidata, la pregunta de qué están haciendo con tus hijos o por qué tu hijo no lo está cuidando la abuela en este minuto y andáis con él haciendo campaña, es algo que se repite. Y nunca he visto que a un candidato le hagan una pregunta de ese estilo, porque se asume que hay una madre detrás cuidando. Entonces tú ahí ya tenías una diferencia estructural. Ahora, respecto a lo que planteabas tú, Felipe,
de la candidata Jara, con los problemas que ha tenido con la coalición o los desórdenes de la candidatura de Evelyn Matei, con algunos comentarios como el de Juan Sutil. Yo no sé si eso es porque sean mujeres o porque los dos estamos con coaliciones más desordenadas. Y por ende tenemos que hacer un esfuerzo más grande por mantener más orden adentro. A mí lo que me llama la atención en el caso de Yandel Jara, que comentabas tú, que son siempre los mismos personajes los que les hacen la vida más difícil a la candidata, que son de su mismo partido. De hecho, el Partido Socialista, por ejemplo, del cual Ayelen es parte, ha sido mucho más ordenado con la candidata que su propio partido, que el Partido Comunista. En el caso de Evelyn Matei también ha tenido algunos voceros que no le han hecho un favor. Eh, y, y en particular, yo creo que en los dos casos ha mostrado el desorden de las coaliciones, que yo creo que va más allá de que las candidatas sean mujeres, sino que tanto Chile Vamos como el oficialismo no han sido capaces de ordenar un poco a sus grupos detrás de la candidata. Y ahí hemos visto en algunos casos descuelgues, en el caso del oficialismo, encontrones entre los mismos voceros, entre Lagos Weber y Bárbara Figueroa, etcétera. Pero yo creo que eso no tiene que ver tanto con que sean mujeres, tiene que ver con que no hemos sido capaces de ordenar. Probablemente con un candidato hombre habríamos tenido igual algunos desórdenes. De hecho, nosotros lo tuvimos en la elección pasada cuando Sebastián Sichel era nuestro candidato. Entonces yo creo que es un poco más profundo el problema estructural que tienen estos dos grupos, más que sus candidatas sean mujeres. Sí, cuando las candidatas somos mujeres, hay cosas que se nos preguntan que a candidatos no, y eso es bastante evidente, y tiene mucho que ver con el rol de la maternidad, de los cuidados. Cuando tú eres madre, la pregunta de quién te está cuidando tu hijo, en verdad es una realidad, y uno le gustaría creer que eso ya no se pregunta, y querer decir que eso ya es irrelevante, porque tú, por algo estás tú ahí, alguien te está cuidando a los niños, o existen padres también. Pero no, sigue siendo una realidad el día de hoy. A mí me pasa todas las veces que estoy en actividad en la tarde, muchas veces, no todas las veces, pero en varias oportunidades me ha pasado que me preguntan, oye, ¿qué pasó con tu agua? Es como de las primeras preguntas que te hacen. Muchas veces no con mala intención, Uh-huh. pero sí de alguna manera refleja un rol que la sociedad nos asigna a nosotras por sobre a los padres, por ejemplo. 9 de la mañana con 57 minutos. Yo le quiero dar las gracias a Ayelen Chanampa, vicepresidenta de Comunicaciones de la Juventud Socialista, y a Valentina Alarcón, concejala de Evópoli en Providencia, por este tremendo debate, por esta conversación del panel Nuevas Voces. Que tengan un maravilloso día y una linda semana también. Muchas Igualmente gracias. para ustedes. Que estén muy bien. Chao.